Queremos simplificar las siguientes expresiones. Si necesitamos las reglas para exponentes, se proporcionan aquí en rojo. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 2x al quinto aumentado a la potencia 0. Bueno, este debe ser bastante recto. Mirando nuestras reglas de exponente, a al 0 es igual a 1. Así que cualquier cosa aumentada a la potencia 0 exactamente siempre igual a 1. Mirando al segundo ejemplo, tenemos 3x al menos 8 por 4x a la quinta. Bien, 3x al menos 8 significa menos 3xx al menos 8, y 4x al quinto significa 4xx al quinto. Y sabemos que podemos cambiar el orden de multiplicación y no cambiar su producto, por lo que si es útil, podemos escribir esto como menos 3 por 4xx al menos 8xx a la quinta. Esto se llama la propiedad conductiva en multiplicación. Y ahora es un poco más fácil ver que tenemos menos 12, y luego para x al menos 8xx al quinto, desde que las bases son iguales y estamos multiplicando, agregamos los exponentes. Menos 8 más 5 igual menos 3. Tenemos x a la menos 3, pero no podemos dejarlo así, porque no podemos tener exponentes negativos en una expresión simplificada. Así que ahora usamos esta regla aquí que dice a al poder de m igual 1 sobre a al poder de m. En el sentido más general, si hacemos esta fracción al ponerlo sobre 1, si una expresión exponencial cruza la barra de fracción, va a cambiar el signo del exponente. Entonces, si pensamos en esto como una fracción de más de 1, entonces podemos trasladar x al menos 3 al denominador, y se convertirá en x al 3. Así que esto se simplifica a menos 12 en toda x a la potencia de 3. Mirando el próximo ejemplo, no podemos encontrar este producto hasta que primero cuadramos 5 a cuarto. Y otra vez, podemos pensar en esto como 5 al primero y a la cuarta. Y tenemos poderes a poderes, así que multiplicaremos los exponentes, así que tendremos 5 para el segundo poder. Y al 4 por 2, que sería octavo poder, x y al décimo. Y mientras que 5 cuadrados sería 25, y luego y al octavo x y al décimo, estamos multiplicando. Las bases son iguales, así que vamos a añadir los exponentes, para tener y al poder de los 18. Mirando nuestro último ejemplo, simplificaremos esto en 3 partes. Primero trataremos con el cociente involucrando la base A, luego la base B, y luego la base C, aunque probablemente sea útil reconocer que el C va a tener un exponente de 1. Y desde que tenemos 3 cocientes aquí que involucran la misma base, estaremos restando los exponentes. Aviso como siempre va a ser el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Así que vamos a tener a la potencia de menos 7, 3 igual menos 10, b a la potencia de 6 guión menos 2 es igual a 6 más 2 igual 8. Y luego c al poder de 1, 3 igual menos 2. Tan otra vez, si pensamos en esto como una fracción con un denominador de 1, podemos cambiar el signo de este exponente aquí y aquí al moverlos al denominador. Aviso como el b tiene un exponente positivo, así que se quedará en el numerador. Así que tenemos b al octavo en el numerador, y el denominador va a ser a al décimo y c al segundo. Espero que estos ejemplos fueron útiles.